El viento del desierto arrastraba consigo el polvo de siglos cuando Amira sostuvo entre sus manos temblorosas la carta que cambiaría su destino para siempre. Las palabras, escritas en tinta dorada sobre pergamino color marfil, parecían danzar ante sus ojos como espejismos en la arena infinita. Por la presente, el gran sultán Khalil Rashid acepta la propuesta de matrimonio. Sus dedos, curtidos por años de trabajo en los campos de olivos de su aldea, acariciaron el sello real con una mezcla de incredulidad y terror sagrado. ¿Cómo era posible que ella, una simple campesina de Al-Qadim, hubiera sido elegida para convertirse en la esposa del hombre más poderoso de todo el reino? La respuesta yacía en las líneas que su padre había trazado con mano insegura meses atrás, cuando la desesperación lo había llevado a escribir al palacio ofreciendo a su única hija como esposa a cambio de clemencia por sus deudas. Amira cerró los ojos y recordó esa noche terrible en que su padre, Ahmad, había regresado del mercado con el rostro desencajado y las manos vacías. Los prestamistas habían sido claros. O pagaba lo que debía antes de la próxima luna llena, o perdería todo. La casa de adobe donde había nacido, los olivares que habían pertenecido a su familia durante generaciones, y hasta su propia libertad estaban en juego. Fue entonces cuando Ahmad, desesperado y con el orgullo herido, había recordado las historias que contaban los mercaderes sobre el sultán solitario que buscaba esposa entre las hijas del pueblo. «Eres hermosa, hija mía», le había susurrado esa noche mientras contemplaba su reflejo en el pequeño espejo de bronce que había pertenecido a su madre. «Tienes los ojos de tu madre, como esmeraldas del desierto, y tu corazón es puro como el agua de los oasis. Quizás el sultán vea en ti lo que yo veo». Pero mientras sostenía la carta de aceptación, Amira no se sentía hermosa. Se sentía pequeña, insignificante, como un grano de arena perdida en la inmensidad del desierto. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una joven de 18 años con el cabello negro como la noche, piel bronceada por el sol implacable, y esos ojos verdes que su padre tanto admiraba. Sin embargo, todo lo que ella podía ver eran las imperfecciones. Las manos ásperas, la piel sin los ungüentos costosos de las mujeres nobles, los vestidos simples de algodón que contrastaban dolorosamente con la opulencia que la carta prometía. La noticia se había extendido por la aldea como el fuego en los campos secos. Las mujeres mayores la miraban con una mezcla de envidia y lástima, susurrando entre ellas sobre el destino que le esperaba. «El sultán ha tenido muchas esposas», murmuró Fátima, la panadera, mientras amasaba con fuerza excesiva. «Dicen que algunas simplemente desaparecen». Otras hablaban de las historias que llegaban de palacio, el harén donde docenas de mujeres competían por la atención de un hombre que parecía incapaz de amar verdaderamente a ninguna. Amira había crecido escuchando los cuentos de las antiguas sultanas, mujeres de belleza legendaria que habían conquistado el corazón del soberano y habían gobernado desde las sombras. Pero también conocía las historias más oscuras, aquellas que se susurraban al oído sobre las esposas olvidadas, relegadas a los rincones más remotos del palacio, viviendo como fantasmas entre muros de mármol y oro. La carta especificaba que debía presentarse en el Palacio Real dentro de una semana, acompañada únicamente por su dote y una doncella. Su dote consistía en poco más que las pocas joyas de su madre, algunos tejidos que había bordado durante las largas noches de invierno, y un cofre de madera tallado por su abuelo. Era una dote miserable comparada con las riquezas que otras candidatas podrían ofrecer, pero era todo lo que tenía. Su doncella sería Sara, una mujer de mediana edad que había servido a su familia desde antes de su nacimiento. Sara tenía el don de leer las estrellas y conocía las hierbas que curaban tanto el cuerpo como el alma. Sus ojos, sabios y cansados, habían visto muchas cosas en su vida, y cuando Amira le mostró la carta, simplemente asintió como si hubiera estado esperando ese momento. «El destino es como el río, pequeña», le dijo Sara mientras empacaba sus pocas pertenencias en cofres de madera. «Puedes intentar detenerlo, pero siempre encuentra su cauce. Tu madre me hizo prometerle que te protegería, y lo haré, aunque tengamos que caminar entre leones». Durante los días previos a la partida, Amira pasó horas en el pequeño cementerio donde descansaba su madre, hablándole la lápida de piedra como si pudiera escucharla. Le contó sobre sus miedos, sobre la incertidumbre que la consumía, sobre el peso de cargar con las esperanzas de su padre y las deudas de su familia. El viento del desierto parecía llevar sus palabras hacia el horizonte infinito, donde el cielo se fundía con la arena en una línea dorada. «No sé si soy suficiente para él, madre», susurró mientras dejaba flores silvestres sobre la tumba. «No sé si podré soportar la vida en el palacio, rodeada de mujeres que me verán como una intrusa, como alguien que no merece estar ahí.
Pero si esto puede salvar a nuestro padre, si puede devolvernos la paz, entonces iré. La noche anterior a su partida, su padre la llamó a su lado. Ahmad había envejecido años en pocas semanas, como si el peso de la decisión que había tomado lo hubiera aplastado. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza profunda que partía el corazón de su hija. «Perdóname, Amira», le dijo con voz quebrada. «Perdóname por haberte puesto en esta situación. Un padre debería proteger a su hija, no entregarla para salvar su propio pellejo». Amira tomó las manos rugosas de su padre entre las suyas. «No hay nada que perdonar, padre. Haces lo que crees que es mejor para nuestra familia. Y quién sabe, quizás ella tenga un plan que nosotros no podemos ver». Esa noche, Amira no durmió. Permaneció despierta contemplando las estrellas desde la azotea de su casa, tratando de memorizar cada detalle de la vida que estaba a punto de dejar atrás. El aroma de los olivos, el sonido de las cabras en el corral, la risa de los niños jugando en las calles polvorientas, todo eso pronto sería solo un recuerdo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de rosa y oro, Amira se vistió con su mejor vestido, un caftán azul que había pertenecido a su madre, y se cubrió el cabello con un velo bordado con hilos de plata. Sará la esperaba junto a la entrada con los camellos cargados, y su padre sostenía las riendas con manos temblorosas. «Recuerda quién eres», le dijo Ahmad mientras la ayudaba a montar. «Eres hija de esta tierra, nieta de hombres libres. Lleva eso contigo siempre, sin importar dónde te lleve el destino». Mientras la caravana se alejaba lentamente de la aldea, Amira se volvió para mirar una última vez el lugar donde había nacido. Las casas de adobe se veían pequeñas y frágiles bajo el sol matutino, pero en su corazón sabía que siempre sería su hogar verdadero. Apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos, rogando a Aya que le diera fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. El viaje hacia el palacio duró 3 días a través del desierto implacable. Cada paso de los camellos la alejaba más de todo lo que conocía y la acercaba a un destino incierto. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse. Quizás, solo quizás, el sultán vería en ella algo más que una campesina desesperada. Quizás encontraría en él no solo un esposo, sino un compañero que pudiera entender su alma. El destino la esperaba más allá de las dunas doradas, y Amira y Ahmad se dirigía hacia con el corazón lleno de miedo y esperanza a partes iguales. Las puertas del palacio se alzaban ante Amira como los portales de otro mundo, talladas en madera de cedro y decoradas con incrustaciones de oro que brillaban bajo el sol del mediodía como miles de estrellas caídas del cielo. Nunca había visto nada semejante. La magnificencia del lugar la golpeó como una ola abrumadora, haciéndola sentir más pequeña e insignificante de lo que ya se sentía. Los guardias, vestidos con túnicas de seda escarlata y turbantes adornados con plumas de pavo real, la observaron con curiosidad mal disimulada mientras registraban sus pertenencias. Sus ojos se deslizaron sobre su modesta vestimenta y sus escasos cofres con una mezcla de desdén y lástima que hizo que el calor subiera a sus mejillas. Sará, caminando a su lado, le susurró al oído: «Mantén la cabeza alta, pequeña. Aquí, la dignidad es lo único que nadie puede quitarte». El gran visir, un hombre alto y elegante llamado Hakim, se acercó con pasos medidos. Su barba, perfectamente arreglada y perfumada con aceites exóticos, se movía ligeramente mientras hablaba. «Bienvenida al palacio del gran sultán, Amira Ahmad. Su majestad está ocupado en este momento, pero ordenado que seas instalada en tus aposentos». La forma en que pronunció la palabra ocupado dejó claro que ella no era precisamente una prioridad. La condujeron a través de pasillos que parecían no tener fin, cada uno más opulento que el anterior. Las paredes estaban cubiertas de mosaicos intrincados que contaban historias de conquistas antiguas, y el suelo de mármol blanco reflejaba la luz de las lámparas de bronce que colgaban del techo como constelaciones terrestres. Amira trató de no mostrar su asombro, pero era imposible no sentirse abrumada por tanta belleza. Los aposentos que le habían asignado estaban ubicados en el ala más alejada del palacio, lejos de las habitaciones principales y separados del resto por jardines interminables. «Aquí estarás cómoda», dijo Hakim con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Las otras señoras del harén te visitarán cuando lo consideren apropiado». Su tono sugería que esa visita no sería precisamente un encuentro amigable. Una vez sola con Sará, Amira se permitió finalmente exhalar el aire que había estado conteniendo. La habitación era hermosa, con ventanas que daban a un jardín donde las rosas florecían en cascadas de color, pero había algo en el ambiente que la hacía sentirse como una prisionera dorada.
¿Por qué me han puesto tan lejos?, preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Porque no te consideran digna de estar cerca del sultán», respondió Sara con su franqueza habitual. «Pero recuerda, pequeña, que las flores más hermosas a menudo crecen en los lugares más inesperados». Esa misma tarde, mientras Amira exploraba tímidamente sus nuevos aposentos, llegó una comitiva de sirvientas cargadas con vestidos que parecían hechos de sueños. Sedas que cambiaban de color según la luz, brocados bordados con hilos de oro, velos tan finos que parecían tejidos con suspiros. «Un regalo del sultán», anunció la sirvienta mayor, una mujer severa llamada Miriam. «Debes estar presentable para la cena». Mientras la bañaban y la vestían, Amira se sintió como una muñeca siendo preparada para una exhibición. Los aceites perfumados en su piel, las joyas que colgaban de su cuello y sus muñecas, el maquillaje que resaltaba sus ojos verdes, todo era hermoso, pero nada se sentía como ella. Cuando se miró al espejo, vio a una extraña vestida como una princesa, pero con los ojos de una campesina asustada. La cena sería en el gran salón, donde por primera vez conocería oficialmente al sultán. Sara la acompañó hasta las puertas doradas, donde otros guardias la esperaban. «Recuerda», le susurró la anciana, «eres hija de tu padre y nieta de hombres libres. Eso no cambia, sin importar cuánto oro te pongan encima». El gran salón era un espectáculo de opulencia que robaba el aliento. Columnas de mármol se alzaban hacia un techo pintado con escenas celestiales, mientras que fuentes de agua perfumada refrescaban el ambiente. Decenas de invitados, nobles y cortesanos, se movían como mariposas coloridas entre las mesas cargadas de manjares exóticos. Pero todo desapareció cuando Amira vio al sultán. Khalil Rashid era un hombre en la plenitud de su vida, quizás de 35 años, con el porte de quien había nacido para gobernar. Su presencia dominaba el salón sin esfuerzo, y cuando sus ojos se posaron en ella, Amira sintió como si el mundo se detuviera. Pero no fue admiración lo que vio en esa mirada, fue decepción, casi disgusto, como si ella fuera un regalo no deseado que debía aceptar por cortesía. El sultán no se levantó para recibirla. Permaneció sentado en su trono, observándola con la misma expresión que podría tener al examinar un caballo en el mercado. Sus ojos, oscuros como la noche del desierto, la recorrieron de arriba a abajo, y Amira pudo ver el momento exacto en que la desechó mentalmente. Era como si hubiera esperado encontrar un diamante y hubiera recibido un guijarro. «Acércate», ordenó con voz grave que resonó por todo el salón. Amira caminó hacia con pasos que se sentían como plomo, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. Los murmullos a su alrededor se intensificaron, y pudo escuchar fragmentos de conversación. «Tan ordinaria. ¿De dónde la sacó? Seguramente es por caridad». Cuando llegó frente al trono, Amira hizo la reverencia que Sara le había enseñado, pero mantuvo la mirada baja. El silencio se extendió por largos segundos que se sintieron como años. Finalmente, el sultán habló. «Levántate», dijo sin un ápice de calidez. «Así que tú eres la hija de Ahmad bin Yusuf. Tu padre escribió cartas muy elocuentes sobre tus virtudes». El sarcasmo en su voz era tan afilado como una daga. Amira alzó la mirada y por un momento sus ojos se encontraron con los de él. En esa fracción de segundo, vio algo que la desarmó completamente. No era solo desprecio lo que había en su mirada, sino una profunda soledad, como si él tampoco quisiera estar ahí, como si esta ceremonia fuera tan dolorosa para él como para ella. «Sí, Su Majestad», respondió con voz apenas audible. «Soy Amira Inamad, y vengo a cumplir la promesa hecha por mi padre». El sultán asintió brevemente y luego se dirigió al gran visir. «Que la instalen apropiadamente. Mañana discutiremos los detalles del arreglo». Ni siquiera había pronunciado la palabra matrimonio, como si fuera algo demasiado sagrado para ser mancillado por esta situación. Esa noche, mientras yacía en su cama de seda, Amira no pudo contener las lágrimas que habían estado acumulándose todo el día. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una comprensión dolorosa. Había venido buscando un esposo y había encontrado a un hombre que la veía como una carga. Había soñado con un hogar y había llegado a un palacio que la rechazaba. No esperaba amor, le susurró a Sara, quien se había quedado a su lado hasta que se durmiera. Pero al menos esperaba respeto, algo de gentileza. La anciana acarició su cabello como había hecho cuando era niña. El respeto se gana, pequeña, y la gentileza a veces nace donde menos la esperamos. Dale tiempo, dale tiempo. Pero mientras la luna se alzaba sobre el palacio, iluminando los jardines con su luz plateada,
Amira se preguntó si el tiempo sería suficiente para que un corazón aparentemente tan frío como el de Khalil Rashid pudiera algún día mirarla con algo más que desdén. El camino que había elegido se revelaba más difícil de lo que jamás había imaginado, y apenas había comenzado. El harén era un mundo dentro del mundo, un universo femenino donde la belleza era moneda y el favor del sultán, el único tesoro que importaba. Amira descubrió esto la mañana siguiente, cuando las otras esposas y concubinas del sultán la visitaron en sus aposentos. Llegaron como una procesión de cisnes, deslizándose por los pasillos de mármol con sus vestidos de seda susurrando secretos al viento. Jasmine, la primera esposa, era una mujer de belleza etérea que parecía hecha de luz y porcelana. Su piel era tan blanca como la luna, sus ojos como zafiros, y cuando hablaba, su voz tenía la cadencia de una flauta tocada por manos expertas. Había sido princesa de un reino lejano antes de convertirse en esposa del sultán, y su porte real era innegable. ¡Qué interesante!, murmuró al ver a Amira, aunque sus ojos decían claramente que no había nada interesante en ella. Leila, la segunda esposa, era todo fuego donde Jasmine era hielo. Su cabello rojizo caía en cascadas sobre sus hombros, y sus curvas estaban perfectamente moldeadas por años de danza. Había sido la favorita del sultán durante un tiempo, hasta que se cansó de su temperamento explosivo. «Así que tú eres la nueva», dijo con una sonrisa que no ocultaba su desdén. «¡Qué rústica!». Las concubinas, una docena de mujeres hermosas de diferentes reinos, la rodearon como mariposas carnívoras, cada una más bella que la anterior, cada una con historias de cómo había conquistado el corazón del sultán, aunque fuera brevemente. Sus nombres se mezclaban en la mente de Amira: Zainab, Fátima, Aísa, Soraya, todas unidas por un solo propósito: hacerle saber que no pertenecía a ese lugar. «¿De dónde dijiste que venías?», preguntó Jasmine mientras examinaba los pocos vestidos que Amira había traído de su pueblo. «Ah, sí, de una aldea de campesinos». «¡Qué pintoresco!». Sus dedos rozaron la tela áspera con la delicadeza de quien toca algo desagradable. Amira sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la composición. «Vengo de Al-Qadim, donde mi familia ha vivido durante generaciones». «¿Tu familia?», se mofó Leila. «¿Te refieres a los que vendieron su hija para pagar sus deudas? ¡Qué noble linaje!». Las palabras la golpearon como bofetadas, pero Amira se negó a darles la satisfacción de verla quebrarse. «Mi padre hizo lo que creyó necesario para proteger a nuestra familia». «Por supuesto», dijo Jasmine con falsa dulzura. «Y ahora estás aquí, en el rincón más alejado del palacio, esperando que el sultán recuerde que existes. ¡Qué romántico!». Durante los días siguientes, las humillaciones se sucedieron como las cuentas de un rosario cruel. Cuando Amira aparecía en el jardín principal, las conversaciones se detenían y los susurros comenzaban. «¿Has visto cómo camina? Como si fuera a arar un campo», decía una. «Y esas manos, tan ásperas. Claramente nunca ha tenido sirvientas», agregaba otra. La peor parte era que tenían razón. Amira no sabía moverse con la gracia etérea de las mujeres de palacio. No conocía los códigos sutiles de la seducción. No sabía cómo inclinar la cabeza en el ángulo exacto para parecer misteriosa. No dominaba el arte de la conversación elegante. Era como un ruiseñor tratando de competir con pájaros de paraíso. El sultán no había vuelto a visitarla, ni siquiera a dirigirle la palabra. Pasaba por el jardín principal durante sus paseos matutinos, pero su mirada se deslizaba sobre ella como si fuera parte del paisaje, invisible e irrelevante. Amira había comenzado a sentarse junto a la fuente de mármol que adornaba el centro del jardín, no porque esperara que se acercara, sino porque el sonido del agua la consolaba, le recordaba el pequeño arroyo que corría cerca de su casa en Al-Qadim. «Está perdiendo el tiempo», le dijo Leila a Jasmine una tarde, lo suficientemente alto como para que Amira pudiera escuchar. «El sultán no la ha tocado desde que llegó. Pronto la enviarán de regreso a su aldea de olivos». «Si tienes suerte», respondió Jasmine. «Algunas simplemente desaparecen. El palacio es grande, y hay tantos rincones donde una mujer puede perderse para siempre». Esa noche, mientras Sara cepillaba su cabello, Amira no pudo contener más las lágrimas. «No puedo seguir así», susurró. «Cada día es una tortura. Me miran como si fuera una leprosa, como si mi sola presencia contaminara el palacio». «Las mujeres pueden ser crueles cuando se sienten amenazadas», respondió Sara con sabiduría. «Pero ¿sabes por qué te atacan tan ferozmente? Porque ven algo en ti que las asusta». «¿Qué pueden ver en mí? No soy hermosa como ellas.
No sé lanzar ni recitar poesía. No tengo joyas ni vestidos finos. Tienes algo que ellas perdieron hace mucho tiempo, la interrumpió Sarah. Tienes autenticidad. Tienes alma. Ellas son hermosas por fuera, pero por dentro están vacías, consumidas por la competencia y los celos. Tú todavía eres real. A pesar de las palabras consoladoras de Sarah, Amira se sentía desvanecerse un poco más cada día. Comenzó a evitar el jardín principal, prefiriendo quedarse en sus aposentos o caminar por los senderos menos transitados del palacio. Encontró consuelo en la biblioteca, un lugar que las otras mujeres evitaban por considerarlo aburrido. Allí, entre rollos de pergamino y libros encuadernados en cuero, Amira descubrió un mundo diferente. Leyó historias de sultanas antiguas que habían gobernado con sabiduría, de mujeres que habían encontrado su poder no en su belleza, sino en su inteligencia y coraje. Estos relatos la consolaban, le recordaban que había otras formas de ser valiosa. Una tarde, mientras hojeaba un manuscrito sobre hierbas medicinales, escuchó voces que se acercaban. Era Jasmine, acompañada de varias concubinas, y hablaban en susurros urgentes. Ha estado actuando de forma extraña, decía una voz que Amira reconoció como la de Soraya. Más distante que de costumbre. Quizás esté enfermo. O quizás finalmente se haya dado cuenta de lo que ha traído al palacio, respondió Jasmine con desdén. Una campesina que no sabe ni cómo dirigirse a él apropiadamente. ¿Creen que la enviará de regreso?, preguntó otra voz. Esperemos que sí, suspiró Jasmine. Su presencia es una vergüenza para todas nosotras. ¿Qué pensarán los otros reinos cuando sepan que el gran sultán se ha casado con una aldeana? Las palabras se clavaron en el corazón de Amira como dagas envenenadas. Se escondió detrás de una estantería, conteniendo la respiración hasta que las voces se alejaron. Cuando finalmente se fue, sus ojos estaban secos, pero algo dentro de ella se había endurecido. Esa noche, mirando las estrellas desde su ventana, Amira tomó una decisión. No podía cambiar su origen, no podía transformarse en una princesa de cuento de hadas, pero tampoco iba a permitir que la humillaran hasta la destrucción. Si iba a estar en este palacio, si iba a cargar con el peso de ser la esposa no deseada del sultán, lo haría con la dignidad que le había enseñado su padre. Mañana, le dijo a Sarah, comenzaré a ir a la biblioteca por las mañanas. Voy a aprender todo lo que pueda sobre este reino, sobre su historia, sobre las leyes y las costumbres. Si no puedo ganar su amor, al menos ganaré su respeto. Sarah sonrió por primera vez en días. Ahí está mi niña. Ahí está la hija de Ahmad ibn Yusuf que conozco. El camino hacia la redención comenzaba con un solo paso, y Amira estaba lista para darlo. La biblioteca se había convertido en el santuario de Amira, el único lugar del palacio donde se sentía verdaderamente en paz. Durante semanas, había pasado las horas del día sumergiéndose en los tesoros de conocimiento que sus antecesores habían acumulado. Libros de medicina, tratados de astronomía, códices de leyes antiguas, y sobre todo, historias de las mujeres que habían dejado su huella en la historia del reino. Sarah la acompañaba fielmente, a menudo quedándose dormida en una de las sillas mientras Amira leía hasta altas horas de la noche. Era durante estas horas nocturnas cuando el palacio finalmente encontraba la paz, cuando los pasillos se vaciaban y el silencio se extendía como un manto protector sobre los jardines. Una noche, mientras estudiaba un manuscrito sobre las propiedades curativas de las plantas del desierto, Amira escuchó algo que la hizo levantar la cabeza. Era una voz, apenas un susurro que llegaba desde algún lugar lejano del palacio. Al principio pensó que era el viento, o quizás su imaginación, pero el sonido se repetía con una regularidad que la intrigó. Dejó el manuscrito sobre la mesa y caminó hacia la ventana. El jardín se extendía ante ella, bañado por la luz plateada de la luna llena. Las fuentes murmuraban su canción eterna, y las flores nocturnas despedían su fragancia embriagadora. Pero no era de ahí de donde venía el sonido. Siguiendo el susurro como si fuera un hilo invisible, Amira se aventuró por los pasillos del palacio. Sus pasos descalzos no hacían ruido sobre el mármol frío, y su camisón blanco la hacía parecer un fantasma deslizándose entre las sombras. El sonido la llevó hacia una parte del palacio que nunca había explorado, un ala que parecía más antigua que el resto. Era entonces cuando lo reconoció. No era solo una voz, sino un lamento. Alguien estaba llorando con una tristeza tan profunda que parecía brotar desde el mismo fondo del alma. El corazón de Amira se contrajo de compasión, y apretó el paso, siguiendo el sonido a través de pasillos cada vez más estrechos. Finalmente,
El lamento la llevó hasta una puerta de madera tallada que estaba entreabierta. A través de la abertura, pudo ver una habitación modestamente amueblada, muy diferente de la opulencia que caracterizaba el resto del palacio. En el centro de la habitación, sentada en una silla de madera, había una mujer mayor cuyo rostro llevaba las marcas de una belleza que una vez había sido extraordinaria. La mujer tenía el cabello completamente blanco, pero sus ojos conservaban un brillo que hablaba de una inteligencia vivaz. Vestía ropas simples, casi como las de una sirvienta, pero había algo en su porte que sugería un origen noble. Era ella quien emitía ese lamento desgarrador, un sonido que hablaba de pérdidas tan profundas que las palabras no podían expresarlas. Amira vaciló en el umbral, sin saber si debía entrar o retirarse. Pero en ese momento, la mujer levantó la mirada y la vio. Sus ojos se encontraron, y Amira vio en ellos una tristeza que reconoció inmediatamente. Era la misma soledad que había visto en los ojos de él. Los días siguientes pasaron en una rutina que se había vuelto familiar para Amira. Por las mañanas visitaba a Maryam, quien le enseñaba sobre las complejidades de la vida palatina y le contaba más historias sobre Khalil. Por las tardes, se refugiaba en la biblioteca, donde continuaba estudiando y escribiendo. Y por las noches, dejaba sus poemas junto a la fuente, esperando que el sultán los encontrara durante sus paseos solitarios. Cada mañana, los poemas desaparecían. Khalil los tomaba, eso era seguro, pero nunca dio señales de saber quién los escribía. Amira se preguntaba si los leía, si le llegaban de alguna manera, o si simplemente los desechaba como otros papeles sin importancia. Una tarde, mientras caminaba por los jardines externos del palacio, Amira escuchó gritos que venían de la dirección de los establos. Su corazón se aceleró al reconocer la voz de Sará entre los lamentos. Corrió hacia el sonido, levantando su vestido para no tropezar, y lo que vio la llenó de horror. Un grupo de mozos de cuadra rodeaba a Sará, quien yacía en el suelo con una herida sangrante en la frente. Uno de los caballos del sultán, un semental negro conocido por su temperamento violento, había escapado de su establo y había atacado a la anciana cuando ésta trataba de pasar por el sendero. «¡Aléjense!», gritó Amira, abriéndose paso entre los hombres. «Denle espacio para respirar». Se arrodilló junto a Sará, cuyo rostro había perdido todo el color. La herida sangraba profusamente, y los ojos de la anciana estaban vidriosos. «Mi niña», susurró débilmente, «creo que ha llegado mi hora». «No digas eso», murmuró Amira, rasgando un pedazo de su vestido para hacer un vendaje. «Vas a estar bien. Solo necesitas descansar». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Amira podía ver que la situación era grave. La herida era profunda, y Sará había perdido mucha sangre. Los mozos de cuadra murmuraban entre ellos, hablando de buscar al médico de palacio, pero Amira sabía que para cuando lo encontraran, podría ser demasiado tarde. Era entonces cuando recordó las horas que había pasado en la biblioteca, estudiando los manuscritos sobre medicina. Había leído sobre hierbas que podían detener el sangrado, sobre técnicas que habían usado los curanderos del desierto durante siglos. Pero tendría que actuar rápido. «Tú», le dijo al mozo más joven, «ve a la cocina y trae miel, la más pura que encuentres». «Tú», se dirigió a otro, «busca en el jardín de hierbas plantas de mirra y aloe». «Y tú», le ordenó al tercero, «búscate la limpia y agua hervida». Los hombres la miraron con sorpresa. No estaban acostumbrados a recibir órdenes de las esposas del sultán, mucho menos de una que era considerada la menos importante. Pero había algo en la voz de Amira, una autoridad que nunca había mostrado antes, que los hizo obedecer. Mientras esperaba que regresaran, Amira aplicó presión directa a la herida, hablándole suavemente a Sará para mantenerla consciente. «Recuerda cuando me enseñaste a leer las estrellas», le susurró. «Recuerda las noches que pasamos en la azotea, cuando me contabas historias sobre mi madre. Mantente conmigo, Sará, no puedo perderte». Cuando los mozos regresaron con lo que había pedido, Amira trabajó con una precisión que la sorprendió incluso a ella misma. Mezcló la miel con el polvo de mirra para crear un ungüento antiséptico, usó el aloe para calmar la inflamación y vendó la herida con movimientos seguros y decididos. Todo el tiempo, una multitud se había congregado alrededor de ellos. Las otras esposas del sultán observaban desde la distancia, con expresiones que mezclaban curiosidad y desdén. «¿Qué está haciendo?», murmuró Yasmin. «¿Acaso se cree médico?». «Está haciendo el ridículo», respondió Leila. «Cuando su sirvienta muera, será su culpa». Pero Amira no escuchaba los comentarios. Toda su atención estaba enfocada en Sará.
en mantenerla viva, en aplicar todo lo que había aprendido en esas largas horas de estudio. Sus manos, que las otras mujeres habían ridiculizado por ser ásperas y de campesina, ahora trabajaban con una destreza que nacía de la desesperación y el amor. Finalmente, el médico de palacio llegó, un hombre mayor llamado Hakim Insina. Esperaba encontrar a una mujer histérica y una situación caótica, pero en su lugar encontró a Mira trabajando con calma y precisión, mientras Sarah respiraba de manera más estable. «¿Quién ha tratado esta herida?», preguntó, examinando el vendaje. «Yo», respondió Amira sin levantar la mirada. «Usé miel con mirra para prevenir la infección, aloe para reducir la inflamación, y apliqué presión directa para detener el sangrado». El médico la miró con sorpresa. «¿Dónde aprendiste estas técnicas?» «En la biblioteca del palacio. He estado estudiando los tratados médicos antiguos». Hakim examinó más de cerca el trabajo de Amira y asintió con aprobación. «Has hecho un trabajo excelente. Probablemente le has salvado la vida a esta mujer». Un murmullo de sorpresa se extendió entre la multitud. Las otras esposas intercambiaron miradas de incredulidad. Amira, la campesina despreciada, había demostrado un conocimiento y una competencia que ninguna de ellas poseía. Pero más importante que la reacción de las mujeres fue la llegada del sultán. Khalil había escuchado la conmoción y había venido a investigar. Cuando vio a Amira arrodillada junto a Sarah, con las manos manchadas de sangre y el vestido desgarrado, algo cambió en su expresión. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con voz grave. «El semental negro atacó a la sirvienta de la señora Amira», explicó uno de los mozos. «Pero ella la salvó. Nadie sabía qué hacer, pero ella actuó como si fuera un médico experimentado». Khalil se acercó y se arrodilló junto a Amira. Por primera vez desde que había llegado al palacio, la miraba verdaderamente, como si la viera por primera vez. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?» «En sus libros, Su Majestad», respondió Amira, sin dejar de atender a Sarah. «Los antiguos tratados médicos de la biblioteca. Pensé que podía ser útil conocer estas cosas». «¿Has estado estudiando medicina?» «He estado estudiando muchas cosas. Historia, leyes, astronomía, literatura. Pensé que si iba a vivir en el palacio, debería tratar de entender el reino que usted gobierna». Khalil permaneció en silencio por un momento, observando las manos hábiles de Amira mientras terminaba de ajustar el vendaje. Había algo en la forma en que trabajaba, con total concentración y sin pensar en sí misma, que lo conmovió profundamente. «Lleven a la mujer a los aposentos médicos», ordenó finalmente, «que reciba la mejor atención». Cuando los mozos se llevaron a Sarah en una camilla, Khalil se quedó allí, mirando a Amira. Ella tenía el cabello despeinado, el vestido manchado y las manos sucias, pero había algo en ella que la hacía más hermosa que nunca. «Camina conmigo», le dijo, y por primera vez no sonaba como una orden, sino como una petición. Caminaron en silencio por los jardines, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura. Finalmente, Khalil habló. «¿Por qué lo hiciste? Podrías haber llamado a los médicos y haberte quedado al margen». «No podía quedarme al margen», respondió Amira simplemente. «Sarah ha sido como una madre para mí. No podía verla sufrir sin hacer algo. Incluso sabiendo que podrías fallar, incluso sabiendo que si moría, te culparían a ti». Amira se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Algunas cosas valen la pena el riesgo, Su Majestad. Algunas cosas son más importantes que nuestra propia seguridad». Khalil sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido durante años. Esta mujer, a quien había desechado como una campesina ignorante, había demostrado más valor y conocimiento que muchos de sus consejeros. Había arriesgado su reputación, su posición, quizás incluso su vida, para salvar a alguien que amaba. «Los poemas», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí mismo. «Los poemas que aparecen junto a la fuente. ¿Eres tú quien los escribe?» Amira sintió que el corazón le latía con fuerza. «Sí», admitió, «soy yo». «¿Por qué no los firmas?» «Porque no escribo para ganar reconocimiento. Escribo porque las palabras son lo único que tengo para ofrecerle». Khalil cerró los ojos por un momento, sintiendo como algo se quebraba dentro de él. «Tus poemas», comenzó, y luego se detuvo. «Tus poemas me han acompañado durante las noches más oscuras. No sabía que alguien pudiera entender tan bien la soledad. La soledad es algo que reconozco,
dijo Amira suavemente. La he sentido toda mi vida, pero especialmente aquí, en el palacio. Y aún así te quedas. ¿Dónde más podría ir? Este es mi hogar ahora, para bien o para mal. Y quizás pueda encontrar aquí algo que valga la pena. Khalil la miró con una expresión que Amira no pudo descifrar. Había dolor en sus ojos, pero también algo más, curiosidad, respeto, y quizás, solo quizás, el primer brote de algo que podría llegar a ser cariño. Mañana, dijo finalmente, me gustaría que me acompañaras a revisar los hospitales del reino. Parece que tiene conocimientos que podrían ser útiles. Era la primera vez que la trataba como a una igual, la primera vez que veía en ella algo más que una obligación molesta. Y mientras regresaban a palacio bajo las primeras estrellas, Amira sintió que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. El gesto inesperado de salvar a Sara había abierto una puerta que parecía sellada para siempre. Ahora dependía de ella saber cómo atravesarla. Los días que siguieron al rescate de Sara trajeron cambios sutiles pero significativos en la dinámica del palacio. Khalil había cumplido su promesa, llevando a Amira a visitar los hospitales del reino, y su conocimiento de medicina había impresionado no solo al sultán, sino también a los médicos reales. Por primera vez desde su llegada, Amira se sentía útil, valorada por algo más que su posición como esposa. Pero el cambio más notable estaba en la actitud del sultán hacia ella. Ya no la evitaba con la frialdad de antes. En cambio, había comenzado a buscar su compañía, primero bajo el pretexto de consultas médicas, luego simplemente porque parecía encontrar paz en su presencia. Tu conocimiento es impresionante, le dijo una tarde mientras caminaban por los jardines del palacio. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo hayas aprendido tanto? La desesperación es una gran maestra, respondió Amira con una sonrisa triste. Cuando no tienes belleza ni gracia para ofrecer, debes encontrar otras formas de ser valiosa. Khalil se detuvo y la miró con una expresión que la sorprendió. ¿Quién te dijo que no tienes belleza? Mis ojos funcionan perfectamente, Su Majestad. He visto a sus otras esposas. Sé cómo me comparo con ellas. Y yo he visto cómo trabajaste para salvar a Sara, replicó él. He visto la compasión en tus ojos, la determinación en tus manos. ¿Sabes qué es verdaderamente hermoso? Ver a alguien luchar por lo que ama, sin importar las consecuencias. Sus palabras crearon un silencio cargado de emociones no expresadas. Amira sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no se atrevía a interpretar demasiado en sus palabras. Esa noche, mientras visitaba a Sara en el ala médica, encontró una sorpresa esperándola. La habitación donde se recuperaba la anciana había sido transformada en una pequeña enfermería, completa con hierbas medicinales, instrumentos quirúrgicos y una colección de los mejores tratados médicos del reino. ¿Qué es todo esto?, preguntó, asombrada. Un regalo del sultán, respondió Hakim, el médico real, con una sonrisa. Dice que el palacio necesita tener siempre disponible a alguien con tus habilidades. Te ha nombrado oficialmente como consejera médica. Amira se sintió abrumada por la emoción. Por primera vez desde su llegada, tenía un propósito real, una función que iba más allá de ser simplemente una esposa más en el harén. Pero los cambios no pasaron desapercibidos para las otras mujeres del palacio. Yasmin y Leila observaban con creciente inquietud cómo Khalil pasaba más tiempo con Amira, cómo la consultaba sobre asuntos del reino, cómo su mirada se había vuelto más cálida cuando la veía. Está ganando influencia, murmuró Yasmin durante una de sus reuniones secretas. Si no hacemos algo, pronto será la favorita. ¿Qué puede hacer una campesina ignorante?, se burló Leila, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Es solo una moda pasajera. Pronto se cansará de ella. Pero en el fondo, ambas sabían que esto era diferente. Khalil nunca había mostrado interés genuino en ninguna de sus esposas. Con ellas había sido cortés, había cumplido con sus deberes, pero nunca había habido esa chispa de verdadera conexión que ahora veían cuando hablaba con Amira. Una noche, mientras Amira trabajaba en su nueva enfermería, Khalil apareció en la puerta. Ya era tarde, y los pasillos del palacio estaban sumidos en silencio. ¿Puedo entrar?, preguntó, algo inusual en un hombre acostumbrado a que todos apartaran de su camino. Por supuesto, Su Majestad, respondió Amira, apartándose de la mesa donde había estado preparando ungüentos. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? Khalil entró y miró a su alrededor, observando el orden meticuloso con que Amira había organizado sus suministros médicos. No he venido por asuntos médicos, admitió. He venido porque no podía dormir.
¿Las pesadillas otra vez?, preguntó Amira con gentileza. Khalil la miró con sorpresa. ¿Cómo sabes de las pesadillas? Maryam me contó, confesó Amira. Ella me ha hablado mucho sobre usted, sobre el niño que fue, sobre el hombre que se convirtió. ¿Has estado visitando Maryam?, preguntó Khalil, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó vulnerable. Sí, ella es la única en este palacio que me ha tratado con verdadera bondad. Me ha enseñado mucho sobre usted. Khalil caminó hacia la ventana, contemplando los jardines bañados por la luz de la luna. ¿Qué te ha contado exactamente? Me contó sobre Laila, dijo Amira suavemente, sobre cómo la amaba y sobre cómo la perdió. Khalil se tensó visiblemente. No quiero hablar de eso. No tiene que hacerlo, respondió Amira, pero quiero que sepa que entiendo por qué ha construido muros alrededor de su corazón. Entiendo por qué me rechazó cuando llegué. Y aún así te quedaste. ¿Dónde más podría ir? Además, pensé que quizás podría mostrarle que no todas las mujeres de origen humilde son frágiles, que no todo el amor termina en tragedia. Khalil se volvió hacia ella, y Amira vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, esperanza mezclada con miedo. ¿Crees que es posible volver a amar después de haber perdido todo lo que importaba? Creo que el corazón humano es más resiliente de lo que pensamos, respondió Amira. Creo que puede sanar, puede crecer, puede amar de nuevo, pero solo si estamos dispuestos a tomar el riesgo. ¿Y si vuelvo a perder lo que amo? ¿Y si esta vez no lo pierde? ¿Y si esta vez encuentra algo que dure? Khalil se acercó a ella lentamente, como si estuviera en trance. «¿Tus poemas?», dijo de pronto. «Hay uno que habla sobre las estrellas que se niegan a apagarse, incluso en la noche más oscura. ¿Es así como me ves? Como una estrella que se niega a brillar». «Lo veo como un hombre que ha olvidado que la oscuridad no es permanente», respondió Amira. «Lo veo como alguien que ha construido muros tan altos que ya no puede ver el cielo». «¿Y crees que podrías ayudarme a recordar cómo mirar hacia arriba?» «Podría intentarlo», susurró Amira, «si usted me lo permitiera». Khalil extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Amira la tomó. Sus dedos se entrelazaron, y ambos sintieron una corriente de electricidad que recorrió sus cuerpos. «No sé cómo hacer esto», admitió Khalil. «No sé cómo abrir mi corazón de nuevo sin temer que se rompa». «Nadie sabe cómo hacerlo», respondió Amira. «Pero quizás podamos aprenderlo juntos. Paso a paso, día a día». Esa noche, Khalil no regresó a sus aposentos. Se quedó en la enfermería, hablando con Amira hasta que amaneció. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las cosas que los habían formado. Por primera vez en años, Khalil habló de Laila sin que el dolor lo abrumara completamente. Ella habría querido que fueras feliz, le dijo a Amira cuando terminó de contar la historia completa. Habría querido que encontraras el amor de nuevo. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Por qué ese es el deseo de todo corazón que ama verdaderamente, que la persona amada sea feliz, incluso si esa felicidad no incluye su presencia? Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, Khalil se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, se volvió hacia Amira. «Mañana», dijo, «me gustaría que cenarás conmigo. No en el gran salón, no con toda la corte, solo nosotros dos, para que podamos continuar esta conversación». «Me honraría acompañarlo», respondió Amira, sintiendo que su corazón se llenaba de una esperanza que había estado enterrada durante meses. Después de que Khalil se fue, Amira se quedó allí, contemplando el amanecer a través de la ventana. Algo fundamental había cambiado esa noche. Los muros que el sultán había construido alrededor de su corazón habían comenzado a agrietarse, y por primera vez desde su llegada al palacio, Amira se atrevía a creer que quizás, solo quizás, había encontrado no solo un hogar, sino también el amor que nunca se había atrevido a esperar. La cena a solas con Khalil se convirtió en una rutina que transformó gradualmente la relación entre ellos. Cada noche, en la intimidad de los aposentos privados del sultán, compartían no solo comida, sino también pensamientos, sueños y miedos que nunca habían expresado a nadie más. Khalil descubrió en Amira a una compañera intelectual, alguien que podía discutir las complejidades de gobernar un reino con la misma facilidad que podía curar una herida. Amira, por su parte, conoció al hombre detrás del título, vio su vulnerabilidad, su soledad, y lentamente comenzó a enamorarse no del sultán poderoso,
sino de Khalil, el hombre que escribía poesía en secreto y que se despertaba gritando por las pesadillas que lo atormentaban desde la muerte de Layla. Durante 3 semanas, estos encuentros permanecieron en secreto. Khalil no estaba listo para enfrentar el escrutinio público, y Amira respetaba su necesidad de proteger estos momentos preciosos. Pero los secretos en el palacio tenían vida propia, y pronto comenzaron a circular rumores. «Pasa demasiado tiempo en el ala médica», murmuró Yasmin a Leila durante una de sus caminatas matutinas. «Y los guardias dicen que no regresa a sus aposentos hasta muy tarde». «O muy temprano», agregó Leila con veneno en la voz. «He visto luz en sus ventanas hasta el amanecer». Pero el rumor que más las perturbaba era el que habían escuchado de las sirvientas, que el sultán había sido visto sonriendo. Sonriendo verdaderamente, no las sonrisas corteses que ofrecía en público, sin expresiones de genuina alegría que transformaban completamente su rostro. «Tenemos que hacer algo», insistió Yasmin. «Si ella gana su corazón completamente, nosotras nos convertiremos en fantasmas, igual que las esposas de los sultanes anteriores». «¿Pero qué podemos hacer? Él la ha nombrado consejera médica. Tiene poder real ahora». «El poder se puede quitar tan fácilmente como se da», respondió Yasmin con una sonrisa fría. «Solo necesitamos el momento adecuado». Ese momento llegó 3 días después, durante la celebración del equinoccio de primavera. Todo el palacio estaba engalanado con flores y sedas coloridas, y nobles de todo el reino habían venido a rendir homenaje al sultán. Era el evento social más importante del año, y todas las esposas del sultán estaban obligadas a asistir. Amira se vistió con especial cuidado esa noche, eligiendo un vestido de seda verde que realzaba el color de sus ojos. Sara, ya completamente recuperada, la ayudó a arreglarse el cabello con pequeñas flores de jazmín. «Estás radiante esta noche, pequeña», observó Sara con una sonrisa. «El amor te favorece». «¿Amor?», preguntó Amira, sonrojándose. «Tan obvio es. Para alguien que te conoce desde niña, sí. Y creo que tus sentimientos son correspondidos». Cuando Amira entró al gran salón, sintió todas las miradas posarse sobre ella. Pero esta vez no eran miradas de desdén, sino de curiosidad y, en algunos casos, de envidia. Su transformación había sido notable. Ya no era la campesina asustada que había llegado meses atrás, sino una mujer segura de sí misma, que irradiaba una confianza interior que la hacía más hermosa que cualquier cosmético. Khalil estaba recibiendo a los invitados desde su trono, pero cuando vio a Amira, algo cambió en su expresión. Sus ojos se suavizaron, y por un momento fue como si no hubiera nadie más en el salón. Su Majestad saludó a Amira con una reverencia elegante. «Amira», respondió él, y la forma en que pronunció su nombre, con tanta ternura, hizo que varios invitados intercambiaran miradas significativas. La velada transcurrió según el protocolo establecido. Hubo música, danza y abundante comida, pero Amira notó que Khalil parecía distraído, sus ojos buscándola constantemente entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraban, él le sonreía con una calidez que hacía que su corazón se acelerara. Fue entonces cuando Yasmin decidió actuar. Su Majestad se acercó al trono con una copa de vino en la mano y una sonrisa perfecta en los labios. ¡Qué noche tan hermosa! Todos sus invitados parecen estar disfrutando enormemente. «Sí, ha sido una celebración exitosa», respondió Khalil cortésmente, aunque su atención seguía dividida. «Me preguntaba», continuó Yasmin, alzando la voz lo suficiente para que otros pudieran escuchar, «si podríamos honrar a nuestros invitados con algunas de las tradiciones más antiguas del palacio. Quizás podríamos pedirle a cada una de sus esposas que demuestre sus talentos. Yo podría recitar poesía clásica, Leila podría bailar. ¿Y qué?», preguntó Khalil, presintiendo una trampa. «Bueno, podríamos preguntarle a Amira qué talento especial podría compartir con nosotros. Después de todo, viene de una tradición tan diferente. Seguramente debe tener habilidades únicas». El salón se quedó en silencio. Todos entendían lo que Yasmin estaba haciendo, exponiendo a Amira, forzándola a revelar sus orígenes humildes frente a la nobleza reunida. Era una trampa cruel, diseñada para humillarla públicamente. Amira sintió que el calor subía a sus mejillas, pero se mantuvo firme. Había enfrentado el desprecio antes, y podía hacerlo de nuevo. Pero antes de que pudiera responder, Khalil se levantó de su trono. «Yasmin», dijo con voz helada, «está sugiriendo que mi esposa necesita demostrar su valía ante mis invitados». «No, Su Majestad, por supuesto que no».
Solo pensé que sería educativo conocer más sobre las tradiciones de su pueblo. ¿Educativo?, repitió Khalil, y ahora su voz tenía un filo peligroso. ¿Qué podría ser más educativo que conocer a una mujer que ha salvado vidas con sus propias manos? ¿Qué podría ser más impresionante que una esposa que ha estudiado los textos más complejos de nuestro reino y ha dominado artes que algunos eruditos tardan años en aprender? El salón estaba completamente silencioso ahora. Todos los ojos estaban fijos en Khalil, quien había comenzado a caminar hacia donde estaba Amira. «Hablas de talentos», continuó, llegando al lado de Amira y tomando su mano. «Permíteme contarte sobre los verdaderos talentos de mi esposa. Puede curar heridas que otros médicos darían por perdidas. Puede leer textos en 3 idiomas diferentes. Puede recitar de memoria los tratados de medicina más complejos de nuestros antepasados». Amira lo miró con asombro. Nunca había esperado que la defendiera tan públicamente, tan apasionadamente. «Pero más importante que todo eso», continuó Khalil, alzando la voz para que todos pudieran escuchar, «es que tiene el corazón más noble que he conocido. Arriesga su propia seguridad para ayudar a otros. No busca gloria ni reconocimiento. Y cuando escribe poesía, lo hace con un alma tan pura que puede tocar incluso los corazones más endurecidos». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. ¿El sultán admitía públicamente que Amira escribía los poemas que leía? «Así que sí, Yasmin», concluyó Khalil, mirando directamente a su primera esposa con ojos que brillaban peligrosamente. «Mi esposa tiene talentos únicos. Talentos que van mucho más allá de lo superficial, mucho más allá de lo que se puede ver a simple vista». Luego, en un gesto que dejó a todos boquiabiertos, Khalil se inclinó y besó la mano de Amira. No era un beso ceremonial, sino un gesto íntimo, lleno de ternura y respeto. «Ahora», dijo, enderezándose y mirando a toda la asamblea, «creo que es hora de que todos sepan la verdad. Amira no es solo una de mis esposas. Es mi consejera, mi compañera, y la mujer que ha devuelto la luz a mi vida». Las palabras resonaron por todo el salón como un trueno. Yasmin se había puesto pálida, Leila parecía a punto de desmayarse, y los invitados no sabían cómo reaccionar. Nunca antes un sultán había declarado tan abiertamente su preferencia por una esposa. Pero Khalil no había terminado. «De ahora en adelante», anunció, «Amira será conocida como mi primera consejera real. Tendrá voz en todos los asuntos del reino, y su palabra será respetada como la mía propia». El salón estalló en murmullos de asombro. Khalil había elevado públicamente a Amira por encima de todas las demás mujeres de palacio. Era un reconocimiento sin precedentes, una declaración de amor y respeto que cambiaría para siempre la dinámica del reino. Amira sintió que las lágrimas agolpaban en sus ojos. No eran lágrimas de humillación, como las que había derramado tantas veces, sino lágrimas de gratitud y de un amor tan profundo que amenazaba con abrumarla. «Su Majestad», susurró, «no sé qué decir». «No digas nada», respondió Khalil, sonriéndole con una calidez que transformaba completamente su rostro. «Solo acepta lo que siempre has merecido, respeto, honor y el lugar que te corresponda a mi lado». Esa noche, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Amira supo que su viaje desde la humillación hasta la redención había llegado a su fin. Había encontrado no solo un hogar, sino también un amor que la valoraba por quien era realmente. Y en los ojos de Khalil vio reflejado el mismo amor que ella sentía por él, profundo, verdadero y eterno. El palacio nunca volvería a ser el mismo. Y Amira, la campesina que había llegado relegada al pabellón más lejano, ahora se alzaba como la mujer más poderosa del reino, no por su belleza o su linaje, sino por la fuerza de su carácter y la pureza de su corazón. Los meses que siguieron a la declaración pública de Khalil trajeron cambios profundos al reino. Amira se adaptó a su nuevo papel como primera consejera real con una gracia que sorprendió incluso a sus detractores. Su humilde origen, lejos de ser una desventaja, se convirtió en su mayor fortaleza. Entendía las necesidades del pueblo común de una manera que ningún noble podía hacerlo. Estableció dispensarios médicos en las aldeas más remotas, donde aplicó los conocimientos que había adquirido en la biblioteca de palacio. Organizó escuelas para niñas, convencida de que la educación era la clave para un reino próspero. Y sobre todo, se convirtió en la voz de los que no tenían voz, llevando las preocupaciones de los campesinos y artesanos directamente al trono. «Nunca pensé que vería tal transformación», le comentó Maryam una tarde mientras tomaban té en el jardín privado que Khalil había mandado construir para Amira. «El reino florece bajo tu influencia». «No es mi influencia»,
respondió Amira modestamente. Es la sabiduría de Khalil. Yo solo le ayudo a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Querida niña, rió Maryam, tu humildad es admirable, pero no te subestimes. Has logrado algo que nadie más pudo hacer. Has sanado el corazón de mi hijastro. Era cierto. Khalil había cambiado de manera notable. Las pesadillas que la atormentaban habían comenzado a desaparecer, reemplazadas por sueños donde él y Amira construían un futuro juntos. Sus súbditos notaron que sonreía más, que sus decisiones eran más compasivas, que parecía haber encontrado una paz interior que había estado ausente durante años. Pero no todos estaban contentos con estos cambios. Jasmine y Leila, relegadas ahora a un papel puramente ceremonial, conspiraban en las sombras. Habían perdido toda influencia real, y su resentimiento crecía día a día. «Esto no puede continuar», murmuró Jasmine mientras observaba a Amira presidir una reunión del Consejo Real. «Una campesina no puede gobernar un reino». «¿Qué propones?», preguntó Leila, aunque ya temía la respuesta. «Hay formas de deshacerse de las esposas problemáticas», respondió Jasmine con una sonrisa fría. «Accidentes, enfermedades repentinas. El palacio es un lugar peligroso para quienes no saben cuidarse». Pero sus planes se vieron frustrados por un acontecimiento inesperado. Una mañana, mientras Amira revisaba los informes médicos de las aldeas, comenzó a sentir náuseas. Al principio las atribuyó al cansancio, pero cuando los síntomas persistieron, Sarah la examinó con la sabiduría de una mujer que había traído muchos niños al mundo. «Pequeña», le dijo con una sonrisa radiante, «creo que pronto tendremos otra boca que alimentar en el palacio». Amira se quedó inmóvil, procesando las palabras de su querida cuidadora. ¿Un bebé? ¿Ella iba a ser madre? ¿Está segura?, susurró, llevándose las manos al vientre. «Tan segura como que el sol sale cada mañana», respondió Sarah, tomando las manos de Amira entre las suyas. «Vas a tener un hijo, querida, un hijo del amor verdadero». Esa noche, cuando Khalil llegó para su cena privada, Amira no sabía cómo darle la noticia. Había imaginado este momento muchas veces, pero ahora que había llegado, se sentía abrumada por la emoción. «Tienes una expresión extraña esta noche», observó Khalil, estudiando su rostro. «¿Hay algo que te preocupa?» «No es preocupación», respondió Amira, tomando sus manos. Es alegría. Una alegría tan grande que no sé cómo expresarla». «¿Qué ha pasado?» Amira respiró profundamente y le sostuvo la mirada. «Khalil, vamos a tener un hijo». El efecto de sus palabras fue inmediato. Khalil se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, una sonrisa de pura felicidad que lo transformó completamente. «¿Un hijo?», susurró, llevando sus manos al vientre de Amira. «¿De verdad?» «Sí», respondió ella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «¿De verdad?» Khalil la tomó en sus brazos y la levantó del suelo, girando con ella mientras reía con una alegría que no había sentido en años. Cuando finalmente la bajó, la besó con una pasión que los consumió a ambos. «Te amo», le susurró contra sus labios. «Te amo tanto que a veces me duele el pecho de tanto amor». «Y yo te amo a ti», respondió Amira, «más de lo que creí posible amar a alguien». La noticia del embarazo se extendió rápidamente por el palacio y luego por todo el reino. Un heredero del sultán y su esposa más querida era motivo de celebración nacional, pero para Jasmine y Leila era la confirmación de que habían perdido para siempre. «Si da a luz un varón», murmuró Jasmine, «será oficialmente la reina madre. Tendrá más poder que nosotras jamás soñamos». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Leila desesperadamente. «Nada», respondió Jasmine con amargura. «Absolutamente nada. Hemos sido derrotadas por una campesina». Durante los meses siguientes, Khalil se volvió aún más protector con Amira. Contrató a los mejores médicos del reino para que la atendieran, y prácticamente no se separaba de su lado. El palacio se transformó en un lugar más luminoso, más esperanzador, mientras todos esperaban la llegada del nuevo príncipe o princesa. Amira utilizó su tiempo de descanso para escribir, creando poemas sobre la maternidad, sobre el amor, sobre la esperanza del futuro. Sus escritos circulaban por el reino, inspirando a otras mujeres y consolidando su imagen como una reina querida por el pueblo. «Nunca imaginé que la vida me daría tanto», le confesó a Sarah una tarde mientras caminaban por el jardín. «Vine aquí esperando solo cumplir con mi deber, y he encontrado amor,
propósito, y ahora voy a ser madre. El destino tiene formas misteriosas de llevarnos donde necesitamos estar, respondió Sara sabiamente. Tu madre estaría tan orgullosa de verte. Espero ser para este bebé lo que ella fue para mí, susurró Amira, acariciando su vientre que ya mostraba las primeras señales del embarazo. Una noche, mientras Khalil trabajaba en sus aposentos, Amira se dirigió a la biblioteca para buscar información sobre el parto y la crianza. Fue allí donde encontró un libro que cambió su perspectiva sobre su propia historia. Era un registro genealógico del reino, y mientras lo hojeaba, encontró algo que la dejó sin aliento. Su propia familia, los Enamad, no eran simples campesinos como había creído toda su vida. Eran descendientes de una rama menor de la nobleza, una familia que había perdido su estatus durante las guerras civiles de generaciones pasadas. Sara, llamó, sin poder contener su emoción. ¿Sabías esto? ¿Sabías que mi familia una vez fue noble? La anciana sonrió con tristeza. Tu madre me hizo jurar que no te lo dijera. Quería que fueras valorada por quien eres, no por tu linaje. ¿Por qué me lo ocultas hasta ahora? Porque ahora ya no importa. Has demostrado tu valía sin necesidad de títulos o sangre noble. Has conquistado un reino con tu carácter, no con tu linaje. Cuando Amira le contó a Khalil sobre el descubrimiento, él simplemente se encogió de hombros. ¿Crees que me importa si desciendes de reyes o de campesinos? Te amo por quien eres, no por de dónde vienes. Pero explica por qué mi padre sintió que podía escribir al sultán, reflexionó Amira. En el fondo, debe haber recordado que una vez fuimos algo más. Y ahora volverás a hacerlo, dijo Khalil, besando su frente, pero esta vez por mérito propio. Mientras el embarazo avanzaba, Amira se preparaba no solo para la maternidad, sino para su coronación oficial como reina. Khalil había anunciado que, después del nacimiento del bebé, se realizaría una ceremonia formal para elevar a Amira al rango de reina consorte, un honor que ninguna de sus otras esposas había recibido. ¿Estás lista para ser reina?, le preguntó Khalil una noche mientras contemplaban las estrellas desde su terraza privada. Estoy lista para ser tu compañera en todo, respondió Amira. Para gobernar a tu lado, para criar a nuestros hijos, para construir un reino de que podamos estar orgullosos. ¿Nuestros hijos?, preguntó Khalil con una sonrisa. ¿Planeas tener más de uno? Espero que sí, respondió Amira, sonrojándose. Me gusta la idea de una familia grande, llena de amor y risas. Entonces haremos una familia grande, prometió Khalil, atrayéndola hacia él. Una familia que será la envidia de todos los reinos. Mientras se preparaban para la llegada de su primer hijo, Amira reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado desde la humillación hasta la realeza. Había aprendido que el verdadero poder no venía de la belleza o el linaje, sino de la fortaleza del carácter y la capacidad de amar sin reservas. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de promesas. Pronto sería madre, pronto sería reina, y siempre sería la mujer que había conquistado el corazón de un sultán no con artimañas, sino con autenticidad y amor puro. El trabajo de parto comenzó una noche de primavera, cuando las flores del jardín real liberaban su fragancia más intensa y las estrellas brillaban con especial intensidad. Amira había sentido las primeras contracciones durante la cena, pero inicialmente las atribuyó a los movimientos normales del bebé. No fue hasta que se despertó en medio de la noche con un dolor más intenso que se dio cuenta de que había llegado el momento. «Sara», llamó suavemente, sin querer despertar a Khalil que dormía a su lado. «Sara, creo que es hora». La anciana, que había estado durmiendo en la habitación contigua desde que el embarazo había avanzado, apareció inmediatamente. Una sola mirada al rostro de Amira le confirmó lo que sospechaba. «Sí, pequeña», dijo con calma, «es hora. Pero no te preocupes, todo saldrá bien». Khalil se despertó cuando Amira no pudo contener un gemido de dolor. Al ver la situación, se levantó de inmediato, dividido entre la emoción y la preocupación. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, sintiendo por primera vez en su vida la impotencia de no poder controlar una situación importante. «Puedes quedarte conmigo», respondió Amira, tomando su mano. «Solo, quédate conmigo». Los médicos de palacio fueron llamados inmediatamente, pero fue Sara quien dirigió el proceso. Había traído al mundo docenas de bebés a lo largo de su vida, y su experiencia era invaluable. Amira había insistido en que el parto fuera natural, siguiendo las tradiciones de su pueblo, pero con el respaldo médico del palacio. «Respira profundamente», la guió Sara mientras otra contracción la atravesaba.
Recuerda lo que te enseñé. El dolor es temporal, pero el amor que estás creando es eterno. Las horas pasaron lentamente. Khalil se negó a ser apartado de la habitación, a pesar de las protestas de los médicos que consideraban impropio que el sultán presenciara el parto. Pero él no se movió del lado de Amira, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de aliento, secándole el sudor de la frente con sus propias manos. Nunca había visto a un hombre permanecer con su esposa durante el parto, murmuró uno de los médicos a otro. Pero nunca hemos visto a un sultán amar tan profundamente, respondió el otro. Cuando el amanecer comenzó a filtrar sus primeros rayos a través de las ventanas, el trabajo de parto se intensificó. Amira había estado luchando durante horas, y su fuerza comenzaba a desvanecerse. «Ya no puedo más», susurró, con lágrimas de agotamiento corriendo por sus mejillas. «Sí puedes», le dijo Khalil con firmeza, apretando su mano. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Si pudiste conquistar un reino, puedes traer a nuestro hijo al mundo». «Está muy cerca», la animó Sarah. «Solo un poco más, pequeña. Tu bebé quiere conocerte». Con un último esfuerzo sobrehumano, Amir empujó con toda la fuerza que le quedaba. Y entonces, como el sol que finalmente rompe a través de las nubes de tormenta, se escuchó el primer llanto del bebé. «Es un niño», anunció Sarah con lágrimas en los ojos. «Un príncipe hermoso y fuerte». Khalil se quedó sin palabras mientras Sarah limpiaba al bebé y lo colocaba en los brazos de Amira. Era perfecto, pequeño pero claramente sano, con una mata de cabello negro y los ojos más hermosos que habían visto jamás. «Mi hijo», susurró Amira, contemplando al bebé con una expresión de asombro absoluto. «Mi precioso hijo». «Nuestro hijo», la corrigió Khalil, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Nuestro milagro». El bebé abrió los ojos y pareció mirar directamente a sus padres. En ese momento, Khalil supo que su corazón había encontrado una nueva forma de amor. Una forma que no sabía que existía. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Amira, sin poder apartar la mirada del rostro perfecto de su hijo. «Samir», respondió Khalil sin dudar. «Samir Khalil». «Compañero», en el idioma antiguo, porque será nuestro compañero en este viaje de la vida. «Samir», repitió Amira, probando el nombre en sus labios. «Samir Khalil Rashid, príncipe de todo el reino». La noticia de nacimiento se extendió rápidamente por el palacio y luego por todo el reino. Las campanas de todas las mezquitas comenzaron a sonar simultáneamente, anunciando la llegada del nuevo heredero. Las calles se llenaron de gente celebrando, y los comerciantes comenzaron a distribuir dulces gratuitos en honor al príncipe. En el palacio, sin embargo, la noticia fue recibida con sentimientos encontrados. Maryam lloró de alegría, abrazando a Amira como si fuera su propia hija. Los médicos y sirvientes se felicitaron mutuamente por el éxito del parto, pero en los aposentos de Yasmin y Leila, el ambiente era muy diferente. «Se acabó», murmuró Yasmin, contemplando por la ventana las celebraciones en las calles. «Con un heredero varón, su posición es inquebrantable». «Quizás sea mejor así», suspiró Leila, sorprendentemente resignada. «Nunca fuimos felices compitiendo por el corazón de un hombre que no podía amar. Al menos ahora sabemos dónde estamos». Durante los días siguientes, el palacio se llenó de visitantes que venían a conocer al nuevo príncipe. Nobles de reinos vecinos, comerciantes ricos, eruditos y artistas, todos querían rendir homenaje al hijo del sultán y su esposa más querida. Khalil había ordenado que se prepararan celebraciones que durarían una semana completa, pero lo que más le importaba era pasar tiempo con su nueva familia. Se negó a delegar las reuniones importantes y canceló varios viajes oficiales, prefiriendo quedarse en el palacio para conocer a su hijo. «Nunca pensé que podría sentir tanto amor», le confesó a Amira una noche mientras contemplaban a Samir dormido en su cuna. «Creí que mi corazón estaba completo cuando te encontré, pero ahora siento que podría amar a todo el mundo». «El amor no tiene límites», respondió Amira, recostándose contra su hombro. «Cada persona que amamos no disminuye nuestro amor por los demás, sino que lo multiplica». «¿Crees que seremos buenos padres?» «Creo que seremos padres que aman», respondió Amira, «y eso es lo más importante». 3 semanas después de nacimiento, Khalil anunció que la coronación de Amira como reina consorte se realizaría en un mes. Sería una ceremonia grandiosa, a la que asistirían dignatarios de todo el mundo conocido. «¿Estás segura de que estás lista?», le preguntó, preocupado por su salud después del parto.
Nunca he estado más lista para nada en mi vida, respondió Amira con determinación. Estoy lista para ser tu reina, para gobernar a tu lado, para criar a nuestro hijo en un reino próspero y justo. ¿Y si tenemos más hijos? Entonces los criaremos también, sonrió Amira. Una familia grande, como soñamos. Khalil la besó con ternura, maravillado una vez más por la fortaleza y la gracia de la mujer que había transformado su vida. Habían comenzado como extraños unidos por la obligación, pero habían encontrado un amor que superaba todo lo que habían imaginado posible. Mientras preparaban la coronación, Amira reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Había llegado a palacio como una campesina humillada, relegada al pabellón más lejano, despreciada por todos. Pero ahora, con su hijo en sus brazos y el amor de su esposo llenando su corazón, se preparaba para convertirse en reina. «Mira qué lejos has llegado, pequeña», le dijo Sara mientras la ayudaba a prepararse para una reunión del consejo. De una aldea de olivos a los salones de poder. «El camino ha sido difícil», admitió Amira, acomodando a Samir en sus brazos. «Pero cada lágrima, cada humillación, cada momento de duda valió la pena para llegar aquí». «Tu madre estaría tan orgullosa», susurró Sara, secándose los ojos. «Espero estar haciendo lo correcto», murmuró Amira, mirando a su hijo. «Espero estar construyendo un mundo mejor para él». «Lo estás haciendo», la tranquilizó Sara. «Cada decisión que tomas, cada ley que propones, cada corazón que tocas, todo está construyendo un reino más justo, más compasivo». Esa noche, mientras Khalil y Amira cenaban juntos con Samir durmiendo en una cuna cerca de la mesa, hablaron sobre el futuro del reino. «Quiero que nuestro hijo crezca en un mundo donde las personas sean valoradas por sus acciones, no por su origen», dijo Amira. «Donde una niña de cualquier aldea pueda soñar con ser médica o erudita o lo que desee ser». «Y lo será», prometió Khalil. «Cambiaremos las leyes, reformaremos las escuelas, crearemos oportunidades. Nuestro hijo heredará un reino mejor que el que yo heredé. Y si tenemos una hija también, entonces tendrá las mismas oportunidades que su hermano», respondió Khalil sin dudar. «Has demostrado que las mujeres pueden ser tan sabias y fuertes como cualquier hombre». «Más que eso», sonrió Amira. «Has demostrado que puedes amar a una mujer como igual, no como posesión». «El amor verdadero no puede existir sin igualdad», reflexionó Khalil. «No puedes amar verdaderamente a alguien a quien no respetas completamente». Mientras se preparaban para dormir, Amira se sintió abrumada por la gratitud. Había encontrado no solo amor, sino un compañero en el sentido más profundo de la palabra. Alguien que la desafiaba intelectualmente, que valoraba sus opiniones, que compartía sus sueños de un futuro mejor. «Te amo», le susurró a Khalil mientras se acurrucaba contra él. «Y yo te amo a ti», respondió, besando su cabello. «Más cada día, más cada momento». En la cuna cercana, Samir dormía pacíficamente, inconsciente de ser el símbolo de una nueva era en el reino. Una era donde el amor había triunfado sobre la conveniencia, donde la autenticidad había vencido la artificie, donde una campesina había llegado a ser reina no por casualidad, sino por mérito. Los preparativos para la coronación continuaron durante las semanas siguientes. Pero más importante que cualquier ceremonia era la transformación que ya había ocurrido. Amira ya era reina en todo lo que importaba, en el corazón de su esposo, en el respeto de su pueblo, en la confianza de sus consejeros. El palacio bullía de actividad mientras se preparaba para recibir a dignatarios de todo el mundo. Pero en los aposentos privados de la familia real reinaba una paz que había estado ausente durante años. El amor había sanado las heridas del pasado y había creado la base para un futuro brillante. El día de la coronación amaneció claro y radiante, como si el mismo cielo hubiera decidido celebrar la ascensión de Amira al trono. Los jardines de palacio habían sido transformados en un espectáculo de colores y fragancias, con miles de flores traídas de todos los rincones del reino. Fuentes de agua perfumada refrescaban el aire, y sedas de colores brillantes ondeaban suavemente en la brisa matutina. Amira se despertó temprano, no por nerviosismo, sino por una sensación de anticipación serena. Había llegado el momento de asumir oficialmente el papel que ya había estado desempeñando durante meses, el de reina de un reino que había aprendido a amar tanto como la amaba a ella. «¿Cómo te sientes, mi amor?», preguntó Khalil, acariciando su cabello mientras yacían en la cama observando los primeros rayos de sol. «Me siento completa», respondió Amira con una sonrisa.
como si toda mi vida hubiera sido una preparación para este momento. Incluso los momentos difíciles, incluso las humillaciones. Especialmente esos, respondió con convicción. Sin ellos, no habría entendido verdaderamente el sufrimiento de mi pueblo. No habría desarrollado la compasión que necesito para gobernar. Khalil la besó suavemente. Por eso te amo. Por eso eres perfecta para ser reina. No porque naciste para ello, sino porque te convertiste en lo que necesitaba ser. La preparación para la ceremonia comenzó al amanecer. Sará dirigió a un ejército de sirvientas que ayudaron a Amira a vestirse con el traje de coronación que había sido especialmente diseñado para ella. Era una obra maestra de artesanía, confeccionado con sedas de color del cielo al amanecer, bordado con hilos de oro que formaban patrones inspirados en las flores del desierto. Tu madre habría llorado de orgullo al verte así, murmuró Sará mientras ajustaba el velo que caería sobre el cabello de Amira. Ella está aquí, respondió Amira, tocando el pequeño medallón que llevaba al cuello, el único recuerdo que conservaba de su madre. La siento en mi corazón. El peinado de Amira fue una obra de arte en sí mismo. Su cabello negro fue trenzado con perlas y pequeños diamantes, creando una corona natural que complementaría la corona real que pronto adornaría su cabeza. El maquillaje era sutil pero elegante, resaltando sus ojos verdes y la serenidad de su expresión. Mientras se preparaba, Amira pudo ver desde su ventana cómo el palacio se llenaba de invitados. Reyes y reinas de reinos vecinos, embajadores de tierras lejanas, nobles y comerciantes, todos habían venido a presenciar un evento que sabían sería recordado en la historia. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Maryam, quien había venido a acompañarla en estos momentos finales. No, respondió Amira honestamente. Estoy emocionada. Estoy lista para mostrar al mundo que una mujer puede gobernar con sabiduría, que el amor puede ser más fuerte que las tradiciones, que el mérito puede triunfar sobre el nacimiento. Ya lo has demostrado, sonrió Maryam. Hoy solo es el reconocimiento oficial de lo que ya sabemos. La ceremonia se realizaría en el gran salón del trono, que había sido decorado con tapices antiguos que contaban la historia del reino. Cientos de velas iluminaban el espacio, creando un ambiente mágico. En el centro, el trono de la reina había sido colocado junto al sultán, simbolizando la igualdad de su poder. Cuando llegó el momento, Amira caminó hacia el salón con pasos seguros y decididos. No era la caminata temblorosa de una campesina asustada, sino el paso firme de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Khalil la esperaba al final del pasillo, vestido con sus mejores galas reales, pero con ojos solo para ella. Mi sultán saludó a Amira con una reverencia elegante cuando llegó a su lado. «Mi reina», respondió él, tomando su mano y besándola con reverencia. El gran visir, Hakim, se acercó llevando la corona real en un cojín de terciopelo. Era una pieza exquisita, forjada siglos atrás para las reinas del reino, pero que no había sido usada en décadas. Amira y Namad. Comenzó la ceremonia con voz solemne. Has demostrado tu valía no solo como esposa del sultán, sino como líder, como sanadora, como defensora de los débiles. Has mostrado que el verdadero poder nace del servicio, no del dominio. Acepto esta corona, respondió Amira con voz clara que resonó por todo el salón, no como un símbolo de privilegio, sino como un compromiso de servir a este reino y a su pueblo con todo mi corazón, toda mi mente y toda mi alma. Khalil tomó la corona de las manos del visir y la colocó cuidadosamente sobre la cabeza de Amira. El metal frío se asentó sobre su cabello como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Por el poder que me otorga mi posición como sultán de este reino, declaró Khalil, te nombro reina consorte, con todos los derechos y responsabilidades que este título conlleva. Gobernarás a mi lado como igual, tomarás decisiones que afecten el futuro del reino, y serás respetada como la madre de nuestros hijos y la líder de nuestro pueblo. Un rugido de aprobación se alzó del salón. Los nobles aplaudieron, los embajadores extranjeros se inclinaron en señal de respeto, y desde las ventanas se podía escuchar el sonido de la celebración popular que se extendía por todo el reino. Pero para Amira, el momento más significativo llegó cuando vio las caras de las personas que habían estado con ella durante el viaje. Sará lloraba de alegría, Maryam sonreía con orgullo maternal, y los médicos y eruditos con quienes había trabajado la miraban con respeto genuino. Pueblo del reino, se dirigió Amira a la asamblea, alzando su voz para que todos pudieran escucharla. Acepto esta corona no como un derecho de nacimiento, sino como un deber ganado. Prometo gobernar con justicia,
mostrar compasión a los débiles y trabajar cada día para crear un reino donde cada niño, sin importar su origen, pueda soñar con un futuro brillante. He aprendido que el verdadero poder no viene de la fuerza, sino de la sabiduría. No del miedo, sino del respeto. No de la dominación, sino del servicio. Gobernaré recordando siempre de dónde vengo, recordando que cada uno de ustedes es importante, recordando que un reino solo es fuerte cuando todos sus habitantes pueden prosperar. Sus palabras fueron seguidas por un silencio respetuoso, y luego por la aclamación más entusiasta que los muros de palacio habían presenciado jamás. La ceremonia continuó con la presentación oficial del príncipe Samir, quien fue mostrado a la asamblea como el heredero del trono. El bebé, vestido con ropas de seda y oro, parecía consciente de la importancia del momento, manteniendo los ojos abiertos y alerta. Este niño, anunció Khalil, crecerá en un reino gobernado por la justicia y el amor. Será educado no solo para gobernar, sino para servir. Aprenderá que el verdadero liderazgo viene del corazón, no de la espada. Después de la ceremonia oficial, la celebración se extendió a todo el palacio. Hubo música, danza, y banquetes que duraron hasta altas horas de la noche. Pero el momento más emotivo llegó cuando Amira se retiró brevemente a sus aposentos y encontró allí una sorpresa inesperada. Su padre, Ahmad, había llegado de la aldea para presenciar la coronación de su hija. Estaba vestido con sus mejores ropas, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de orgullo y arrepentimiento. «Padre», susurró Amira, corriendo hacia él. «Mi hija», respondió él, abrazándola con fuerza. «Mi reina, perdóname por haberte enviado aquí sin saber lo que te esperaba. Perdóname por...» «No hay nada que perdonar», lo interrumpió Amira. «Tu decisión me trajo aquí, me trajo a Khalil, me trajo a mi verdadero destino. Estoy agradecida por todo lo que pasó». «Estoy tan orgulloso de ti», murmuró Ahmad, «tan orgulloso de la mujer en que te has convertido». «Soy quien soy gracias a ti y a madre», respondió Amira. «Gracias a los valores que me enseñaron, gracias al amor que me dieron». Cuando regresó a la celebración, Amira encontró a Khalil esperándola con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «¿Cómo se siente ser reina?», le preguntó, ofreciéndole su brazo. «Se siente como llegar a casa», respondió ella, tomando su brazo, como si todo el dolor del pasado hubiera valido la pena para llegar a este momento. «¿Y cuáles son tus planes para el reino, Su Majestad?», preguntó él con una sonrisa juguetona. «Mis planes son simples», respondió Amira, mirando a su alrededor a todos los invitados que celebraban. «Quiero crear un reino donde el amor sea más poderoso que el miedo, donde la justicia sea más fuerte que la tradición, donde cada persona pueda escribir su propia historia de redención. Incluso las campesinas enviadas a palacios lejanos. Especialmente las campesinas enviadas a palacios lejanos», sonrió Amira. «Porque ella sabe mejor que nadie que los finales felices son posibles, incluso cuando todo parece perdido». Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, Amira y Khalil salieron a la terraza para contemplar las estrellas. El reino se extendía ante ellos, tranquilo y próspero, lleno de promesas para el futuro. «¿Sabes lo que más me gusta de esta historia?», murmuró Khalil, atrayendo a Amira hacia él. «¿Qué?». «Que no es un final, es un comienzo. El comienzo de nuestro reino, de nuestra familia, de nuestro amor que crecerá cada día». «Sí», acordó Amira, recostándose contra él. «Un comienzo hermoso». En la distancia, las campanas del reino siguieron sonando, anunciando al mundo que la campesina que había llegado humillada al pabellón más lejano del palacio ahora gobernaba desde el trono más alto. Su voz, que una vez solo había sido escuchada por las estrellas, ahora resonaba por todo el reino, llevando esperanza a todos los corazones que, como el suyo, se habían atrevido a soñar con la redención. La historia de Amira y Ahmad se había convertido en leyenda, pero más importante aún, se había convertido en inspiración para todas las mujeres que vinieron después de ella. Su corona no era solo un símbolo de poder, sino una promesa de que el amor, la perseverancia y la autenticidad siempre triunfan sobre la crueldad y el desprecio. Y en el silencio de la noche, mientras las estrellas brillaban sobre el reino próspero, se podía escuchar un susurro en el viento, la voz de una reina que había encontrado su lugar en el mundo, no porque hubiera nacido para ello, sino porque había tenido el valor de convertirse en lo que necesitaba ser. El palacio más lejano se había convertido en el centro del reino, y la prometida indigna había encontrado su corona de gloria eterna. Fin.
Porque en el corazón del desierto, donde las dunas cambian con el viento pero las estrellas permanecen constantes, algunas voces trascienden el tiempo y el espacio. Y la voz de Amira, la reina que nació campesina, siguió resonando por generaciones, recordándole al mundo que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se conquista con el corazón.